Está todo pensado, todo medido, todo estudiado Mm. para que necesites seguir mirando o seguir enganchado a lo que sea. La clave de esto es que esto impide aprender a aprender. La utilización en edades tempranas de un teléfono móvil. Entonces, algo tan sencillo como puede ser correr acaba siendo dificultoso porque el control de la cabeza falla y entonces, sí o sí, tu hijo o tu hija va a ser más tonto o más tonta si lo dejas en la pantalla. De los Antes de- 3 años, 6 años, son 2 fechas importantísimas. Hay niños que no salen al parque porque hace frío, por el amor de Dios. O sea, espérate, vete al parque y si el niño tiene frío, ve para casa. Digamos que el cuerpo calloso vendría a ser aquí clave, que esté bien desarrollado para luego tener más facilidad de aprendizaje en todos los sentidos, tanto Claro. como de memoria, de movimientos, deportivo. Y eso no pasa cuando estamos quietos como zombies mirando un teléfono. Viene en nuestro ADN escoger al crío y empezar a hacerle así. Que por muy potente que sea un dispositivo, la atención de los padres es más potente. Va a soltar lo que sea si tiene la atención de sus padres. Lo más complicado que puede hacer el ser humano a nivel cognitivo es tocar un instrumento musical. Y los niños que han tocado un instrumento musical antes de los 7 años tienen un cuerpo calloso más gordo. He traído a una persona que es fisioterapeuta deportiva y él nos va a explicar, yo le voy a hacer preguntas para que nos explique, nos dé conciencia de qué es lo que le pasa al cerebro de un niño de 2 años cuando se pasa tantas horas enganchado a una pantalla. Entonces, nada, bienvenido, Dani. Nada, muchas gracias por la invitación y vamos a ver si conseguimos que alejemos los dispositivos de los pequeños. Eso es, esto es nuestra misión con esta entrevista de hoy. Aquí hay 2 tazas y nada, y quiero que elija él, son 2 tazas personalizadas de Mundo Z, quiero que elija él cuál le gustaría, con la que le gustaría beber agüita durante la entrevista. Bueno, no sé si sabes que el hecho de que me digas que tengo que elegir entre una de esas dos ya me hace un poco más infeliz. No lo sabía. ¿Esto lo dices tú o lo dices? No, hay un estudio que lo prueba, que se hizo con fue un experimento donde a la gente le invitaron a participar en un experimento sin saber que el experimento empezaba cuando acababa el que les decían. Entonces, como agradecimiento, les sugerían que escogieran entre uno de los 2 cuadros que tenían allí para, como recuerdo y como agradecimiento de haber participado en ello, y a un grupo se le dio a elegir y a otro grupo directamente se le dio un cuadro. Y cuando los llamaron a los, no sé, fueron, es que hace de tiempo de esto, y a los 5 o 6 meses de ello, la inmensa mayoría de los que eligieron querían haber cambiado el cuadro, mientras que los otros estaban contentos con el suyo. ¡Hala, qué fuerte! Así que ya, Pero pues también es una. entonces no te doy ninguna, te lo doy yo. No, me la das tú, ya está. Venga, pues nada, yo le voy a dar este que a mí me gusta mucho, que dice, elegiste tu futuro el día que elegiste tus hábitos. Uf, pues buena esa. ¿Qué opinas? Totalmente cierto. ¿Verdad? Dani, pues queremos empezar, ¿no? Yo quiero empezar con una pregunta, es que tú eres fisiodeportivo. Entonces, ¿cómo es posible que ahora estés, digamos, obsesionado con el querer divulgar, ¿no? Y hacer consciente a los padres y a todo el mundo sobre los efectos que tiene la pantalla, sobre todo en edades tan tempranas? Bueno, a ver, es que el tema de ser fisioterapeuta especializado en algo, a mí es una cosa que no me acaba de entrar ahora, antes sí, pero pasa un poco con la medicina. Al final somos personas y yo cuando trataba sobre todo gente que se lesionaba con la carrera a pie, pues me surgía la pregunta de, coño, ¿por qué si vienes con un dolor en el Aquiles, si es por correr, si es por aumentar la intensidad, si es por correr más, ¿por qué te pasa en un lado y no en otro? Mm. Entonces, bueno, pues tenía que haber algo más ahí y es como di con el mundo de la posturología. Entonces, en el mundo de la posturología, pues bueno, empiezas a entender por qué hay un lado del cuerpo que puede ir más sobrecargado que otro y te daba ciertas respuestas al por qué se lesionaba una pierna y no la otra. ¿Qué ocurre? Que dentro de la posturología di que una de las causas que más problemas causa a nivel postural es la no integración de reflejos primitivos. ¿La no qué? Perdón. La no integración de reflejos primitivos. Vale, no integración de los reflejos primitivos. Es decir, tus reflejos más innatos de pequeño no los estás Sí, bueno, integrando. que pensé que luego, bueno, que supongo que vamos a hablar de ellos y son una serie de conductas que tenemos para aprender y sobrevivir. Hasta que el cerebro sabe hacer ciertas cosas, estamos condicionados por ciertos patrones de movimiento. Es decir, por ejemplo, todos los bebés sanos, cuando se les gira la cabeza a un lado, estiran la mano y la pierna de ese lado, mientras que la del lado contrario la encogen. Cuando ¿Vale? estiras dices, o sea, Pues que hace esto, estira
Un bebé al que tú le giras la cabeza, estira ese brazo y estira la pierna de ese lado, Ah, mientras que vale, el otro la encoge. vale, o sea, un giro o un estiramiento, o sea, un giro Es un giro de la vale, cabeza. Cada vez que él gira la cabeza o le giras la cabeza, ocurre ese patrón que tiene una misión. Entonces, cuando no integras bien estos reflejos, aparecen problemas posturales y entonces me formé con reflejos primitivos. Y estuve viendo a niños, estuve viendo a menores con ciertos problemillas y a raíz de pues vamos a decir, de la moda o de darles pantallas, esto se ha visto muy aumentado y cuando entiendes cómo funciona el cerebro de un niño y lo que hace una pantalla, pues llegas a ciertas conclusiones. ujú, vale. Entonces ahí empezaste ya a interesarte, por ese tema, ¿no? Sí, Vale, y luego nos contarás sobre esas conclusiones, ¿no? A medida que vaya avanzando la sí, a medida que vayamos viendo, iremos viendo cómo, por qué pasan las cosas y cómo podemos hacer para evitarlo. para evitarlo. Vale, bueno, vamos a empezar, si te parece, con el primer efecto dañino que hace sobre el cerebro el uso de las pantallas. Y bueno, también me gustaría saber cuánto tiempo es el mínimo requerido para que se produzca ese daño, ¿vale? Bueno, pues el mínimo tiempo requerido, vamos a decir que esto es ni siquiera es exponencial, no es ni directamente proporcional. Es decir, 2 minutos de tiempo de pantalla no es el doble de malo que uno, sino que será 4 veces y 10 minutos será 20 veces. Cuanto más tiempo exposición a pantallas, peor. Porque además tenemos que, o sea, hay que dejar claro que no vamos a hablar sobre el problema más grande que traen las pantallas, que es la adicción, sino cómo impide que se desarrolle un cerebro normal, si, es decir, añadiendo al problema de la adicción, que tú puedes pensar que te puede tocar o no, sí o sí, tu hijo o tu hija va a ser más tonto o más tonta si lo dejas en la pantalla. Vale, más tonto literalmente, quieres decir, o sea, ahora Sí, no es, o sea, que no es algo peyorativo, es algo que ocurre. Un cerebro necesita para poder entender ciertas cosas y aprender una serie de capacidades que utilizar un dispositivo impide. vale. ¿Y me puedes ya empezar a dar el primer efecto, negativo que se produce en el cerebro y luego en nuestra Pues vida, ahora, cuerpo? los estudios apuntan a un retraso del lenguaje claro en aquellos niños que o que han tenido más tiempo de exposición a las pantallas. Hay que decir que, claro, si nos vamos a la ciencia, falta mucha porque no hay tantos niños para poder hacer estudios que lleven tiempo con las pantallas. Claro, porque esto es una cosa Claro, es una de cosa actualidad. relativamente actual. Sí, que yo Esto de, veo todo el mundo de 2 años, o sea, con una pantallita y parece lo más normal. claro, los chavales que ahora tienen 16, pues tampoco tenían la exposición a las pantallas que tienen ahora los críos de 2 años. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser las manos a la cabeza cuando la ciencia empiece a decir esto y esto. Lo que pasa es que si eres capaz de relacionar ciertos estudios, no hace falta que te digan, la pantalla ocasiona esto. Yo no hablo de que sea eso solo, pero aumenta las posibilidades de forma gigante en cuanto te vas a diseccionar un poquito estudios que parece que no están relacionados, pero que lo están mucho. Por ejemplo, hay varios metaanálisis, que es el grado más alto de evidencia, que dicen que aquellos niños que tienen problemas de aprendizaje, dislexia, déficit de atención, etcétera, tienen una serie de problemas con las habilidades oculares, ¿vale? Y tenemos otros estudios que dicen que cuando tú no desarrollas una habilidad, la pierdes. No la integras o cuando no la utilizas, la pierdes. Es decir, si tú dejas de mover un brazo, ese brazo perderá movilidad, perderá precisión, etcétera. Lo mismo pasa con la musculatura ocular. Entonces, no hay ningún sitio que te diga la pantalla hace que pierdas habilidades oculares. Pero si tus ojos funcionan peor cuando andas con una pantalla y que tus ojos funcionen peor cuando tienes este tipo de problemas, es obvio que las posibilidades aumentan si tú estás o tu hijo está con un dispositivo algún minuto diario. Eso vendría a ser que como, a ver, por ejemplo, que, cuando tú dejas de utilizar algo de tu cuerpo, el cuerpo, digamos que intuye de que ya no lo necesitas, Claro. por lo tanto, es una cosa que con el tiempo va descartando, Claro, como nosotros estamos sometidos a un continuo proceso de destrucción de células y regeneración de células. Entonces, esas células nuevas que van sustituyendo a las viejas lo hacen en función de la información que reciben.
Si yo, por ejemplo, me inmovilizo el brazo sano y lo dejo aquí 10 días, las células nuevas van entendiendo que como aquí no se mueve, tienen que ser más rígidas. Y Ujú. entonces luego me va a costar mover el brazo. Entonces, Claro, si yo me claro. tiro tiempo mirando de cerca una pantalla, eso tiene consecuencias. Claro, que no solo es la atrofia muscular, es que hay una atrofia a nivel neuronal del cerebro, Claro, entiendo que es lo que conecta con el claro, músculo. claro. Además, eso a las, creo, te lo voy a decir de memoria, creo que a las 14 horas de la inmovilización de una parte del cuerpo ya empieza a haber alteraciones a nivel cognitivo de la zona que se encarga de manejar y recibir y transmitir información a la zona que está inmovilizada. Ujú, ujú, ujú. Vale, vale. Entonces, cuando un niño tan pequeño, digamos de 2 años, ¿vale? Que está, equis, ya no te digo horas, pero a lo mejor, pues eso, una horita, que sería lo una horita, que yo lo que veo, ¿no? En mínimo está una horita, porque pasa muy rápido el tiempo. ¿Qué efectos tiene a nivel cerebral? A ver, no es que tenga efectos eso, tiene efectos lo que no haces cuando estás con la tablet. Ajá. Es decir, nosotros cuando nacemos no sabemos absolutamente nada más que llorar, mamar y hacer nuestras necesidades. Ujú, Entonces, nosotros aprendemos a medida que el cerebro conecta un hemisferio con el otro. ujú. Si lo que hace que un cerebro, o sea, nuestra parte derecha del cerebro y la parte izquierda se conecten, está ausente, hay menos conexiones. Por ejemplo, ¿cómo se conecta? Pues se conecta a través de escuchar, tocar y mirar, sobre todo. Cuando un sonido, o sea, nosotros es que pensamos que es que todo es muy fácil, pero no es tan sencillo. Cuando a mí me viene un perro ladrando desde mi lado izquierdo, el ladrido, mi oído izquierdo lo capta antes que mi oído derecho, porque Ujú, tiene que hacer más recorrido, tiene que llegar a este otro lado, que exacto. sí que es muy rápido, ya, pero tarda más tiempo. Sin embargo, el cerebro no escucha dos ladridos, escucha uno, Ujú, porque ha necesitado integrar un ladrido con otro ladrido y fusionarlo en uno, vale. conectando un hemisferio con el otro para crear una información que no sea confusa. Mm, Lo mismo pasa con los ojos. Tú tienes una perspectiva con un ojo, tienes otra perspectiva con otro ojo, y es la parte de atrás del cerebro la que decide fusionar las dos imágenes para que tengas una sola imagen. vale. Todo eso no tiene lugar cuando estás con un teléfono Mm. o una tablet o cuando estás mirando de cerca. ¿Por qué no tiene lugar? Pues porque no mueves los ojos. Todo el estímulo está aquí delante, encima no tienes sensación de profundidad, te falta uno de las perspectivas del espacio y el sonido viene siempre del mismo sitio. Vale. Y lo otro que hace que el cerebro se conecte y que aprendamos es el movimiento, pero el movimiento nuestro, el movimiento de nuestra cabeza. Ujú. Cuando un niño llora, lo que nos sale es de forma automática, que no te lo dice nadie. O sea, viene en nuestro ADN escoger al crío y empezar a hacerle así. Y esto lo único que hace es acelerar y decelerar la cabeza. Acelerar y desacelerar, vale. Informa los centros vestibulares, un ordenador que tiene el cerebro que utiliza para saber qué está pasando con la cabeza y cómo se mueve, no solo respecto al espacio, sino respecto al cuerpo, fusiona derecha, izquierda. Y eso hace que la zona que conecta los hemisferios, que se llama cuerpo calloso, vaya siendo cada vez más gorda, con más carreteras, con más fibras, y seamos capaces de aprender con más facilidad. Vale. Y eso no pasa cuando estamos quietos, como zombies mirando un teléfono. Digamos que el cuerpo calloso vendría a ser aquí clave, que esté bien desarrollado para luego tener más facilidad de aprendizaje en todos los sentidos, tanto Claro. como de memoria, de movimientos, deportivo, Lo más, postural, todo. lo más complicado que puede hacer el ser humano a nivel cognitivo es tocar un instrumento musical. Y los niños que han tocado un instrumento musical antes de los 7 años tienen un cuerpo calloso más gordo. Desde luego. Entonces, claro, si no tenemos que ser Beethoven, ¿no? Pero para ser un humano competente necesitamos trepar, caernos, caminar, columpios, toboganes, caídas, y eso todo está desapareciendo como consecuencia del teléfono. O sea, digamos que el movimiento de cabeza y del cuerpo favorece el crecimiento del cuerpo calloso que está dentro de la cabeza, que es la que facilita luego todos los demás aprendizajes. Claro, nosotros nos regimos por el control de la cabeza. Mm, Cuando tú te estás quedando dormida,
estás dando el cabezazo y cuando el cerebro pierde información de cómo está situado, te despiertas. Mm. Se acelera el centro vestibular y dice que te caes, arriba. No puedes hasta que no tienes la cabeza apoyada. Esto todo mm, a nosotros se nos atrofia como consecuencia de utilizar demasiado tiempo los teléfonos o por la vida que llevamos, pero el problema es mucho más serio cuando ni siquiera lo desarrollas. Claro, que es a los 2 años. Ahí Antes de empieza, antes de los antes de 3 años, 6 años, son 2 fechas importantísimas. los 2 y 3 años, son las 2 y 3 y hasta los 6. hasta los 6. Ahí es donde desarrollas más ese cuerpo calloso y ese es la capacidad para luego desarrollar otras habilidades. Claro. Esto lo he entendido bien, ¿no? Sí, sí. Entonces, tú lo que recomiendas es que para desarrollar ese, bueno, o lo que se dice científicamente, que es para desarrollar ese cuerpo calloso, lo que hay que hacer es poner en movimiento el cuerpo y la cabeza. Y lo mejor que hacen los niños a esa edad es eso, jugar en el parque, correr, saltar, dar Eh, vueltas. Dejarlos en el suelo, y dejarlos que den vueltas sobre sí mismos. O sea, es que es dejar que se desarrollen de forma normal. Al suelo, darle algún objeto, incentivarle, jugar con ellos, pero desde luego no condenarle a estar mirando un aparato que está haciéndole más torpe. Ese típico juego que hacen los niños de dar vueltas y vueltas hasta que se marean. Es buenísimo. O sea, eso les sale de forma innata y es lo que conviene para que desarrollen mejor su Claro, cuerpo tú calloso. puedes mover la cabeza en 3 planos del espacio. Uno de ellos es girar, rotar sobre sí misma, que tienen que saber lo que tienen que hacer para estabilizarse. ¿Se pasan de la raya? Bueno, lo que tienes que tener como padre será cuidado con tener la esquina de la mesa bien preparada para que no se pegue un golpe, pero que vayan al suelo, si es que es lo habitual y es lo suyo. No se puede mejorar cuando no se falla. O sea, que no pasa nada si se marean. ¿Qué se van a marear? Que no se marean, es un momento, eso es normal. Si no, cuando sea adulto, cualquier cosa le va a suponer un mareo. Mm, Si no estás expuesto de pequeño a esas cosas, de adulto, un día se monta en un coche y pega un frenazo brusco y encima del golpe, si es que se lo dan, se le va la cabeza. claro, claro. Y eso vendría, claro, viene de no haberlo hecho ya de Claro, joven. porque si esa información no ha llegado al cerebro, no ha integrado esa capacidad de dar vueltas, en cuanto des medio giro, esto es exagerado, pero si te llaman y giras rápido la cabeza, eh, ¿qué pasa? Que estos centros se mueven, porque eso es como, imagínate un tubo, ¿vale? Mm, En el que hay un líquido mm, y en el líquido hay unas algas. ujú. En función de cómo se mueva ese líquido, tumba las algas hacia un lado o hacia el otro. Y esas algas son las que informan. Entonces, eso está para usarlo. Ujú. Si no lo usamos, cuando tienen que hacerlo, se detecta como una alarma dentro del cerebro. Como 3, 4 veces peor de lo que vendría De a lo que ser. realmente es claro. Vale, vale, porque no está desarrollado, claro. Vale, entonces tú antes has dicho que incluso un niño de 2 años que empieza a utilizar ya las pantallas puede incluso retrasar, su habla, su desarrollo de entender y de hablar. ¿Tú sabes hasta qué punto puede tardar? A lo mejor hasta a lo mejor tirarse hasta los 4 años sin realmente hablar. No se sabe, depende de los casos y del tiempo que pasen. Pero, por ejemplo, así como en el mundo de la nutrición tenemos veganos contra carnívoros, ketos, bueno, llámalos de X, aquí tenemos psicólogos, psiquiatras, pedagogos, profesores, educadores físicos, educación especial, fisioterapeutas, No. absolutamente todos coincidimos. Cuanto menos pantalla, mejor. Entonces, ¿por qué no cala esto? No lo puedo entender. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, eso creo que podremos profundizar un poquito más sobre también la conciencia o con lo que están viviendo los padres, ¿no? También para entender un poco el otro punto de vista. Y a mí otra cosa que me pregunto es, claro, un niño que está tantas horas en la pantalla, em, ¿qué efecto tiene ahora también de la coordinación física? El correr, saltar a nivel deportivo, ¿no? Ya que tú eres fisioterapeuta deportivo y también, posturólogo, me has dicho, ¿no? Sí. Pues, ¿qué efectos tiene a nivel físico? Es decir, todo, de postura y de deporte. Vamos a ver, mira, nosotros entendemos el concepto de aprender como aprender a coger una taza, Mm, aprender a hablar. Tenemos que aprender algo. Y sin embargo, la clave de esto es que esto impide aprender a aprender. Es claro. decir, los mecanismos por los que nosotros aprendemos
se ven totalmente alterados con la utilización en edades tempranas de un teléfono móvil. Entonces, algo tan sencillo como puede ser correr acaba siendo dificultoso porque el control de la cabeza falla y entonces, como no estoy seguro, no puedo correr deprisa, o abro los brazos, o vas a un partido de fútbol de críos y ves que siempre hay alguien que el pobrecito o pobrecita, cada vez que viene un balón se le pasa bajo las piernas, o le pega un pelotazo, o no ve, o no calcula, y eso es porque los centros de aprendizaje no están funcionando como deberían, porque lo más normal es que si me viene un balón y me pasa por debajo de la pierna, cuando me ha pasado 3 veces, ajuste, y la próxima vez bajo más el pie para tocar. Eso no pasa, porque los mecanismos por los que nosotros somos capaces de corregir errores fallan cuando estamos expuestos a una pantalla. Claro, yo esto lo he visto también, ¿eh? En los equipos de fútbol y tal, cuando veo, bueno, a los chavales, que me llama la atención que hay chicos o chicas que les cuesta, ¿no? El acertar con el balón o correr o esa agilidad. Y yo a veces digo, me pregunto, bueno, pero esto es por las pantallas, ¿vale? O podría ser por No solo por las esta pantallas. ajá, vale. Las pantallas exacerban todo esto. Si tú tienes un bebé y no le dejas una pantalla, pero lo dejas todo el día quietecito en el, no sé si se llama masicosi o no sé, Ah, sí, sí, esos nombres tan raros que tiene. Lo dejas todo el día quietecito, sin estimularle, sin ponerlo en el suelo, sin que tenga que hacer nada, tendrá también problemas, vale, ya lo igual vi. que si estuviera con un Sí. teléfono. O sea, claro, que no es tanto la pantalla en sí, es el hecho de no hacer lo que has dicho tú antes, no hacer las otras cosas que necesitan hacer como críos. Eso es. Claro, la pantalla luego tiene su añadido, que es la Claro. adicción, y es que la fatiga cognitiva que les crea porque están enfocando de cerca todo el rato. Tampoco es sano estar leyendo 6 horas un libro de cerca. Ujú, Es ujú. sano estar en la calle y mirar a 6 metros o más de distancia. Claro. Es verdad que luego también te empeora la vista, ¿no? Se atrofia la musculatura de Claro, ocular, es siempre que lo digo. pensamos que la vista, o sea, cuando hablamos de la visión y demás, estamos hablando solo de algo que se soluciona con gafas, ver más o menos nítidos de cerca, y no, son las capacidades que tenemos, cálculo de distancias, manejar los ojos, hacer un seguimiento de algo que se mueve, leer. Cuando nosotros leemos, necesitamos mover los ojos de forma rápida y efectiva. Claro, de un lado a otro. Tenemos que una palabra, saltar a otra palabra, saltar a otra palabra, cada salto ocular se llama sacada. Ujú. Entonces, sacada, mini sacada, mini sacada, mini sacada, mini sacada, mini sacada. Tengo que ir entendiendo lo que leo, mini sacada, sacada más grande para otro renglón. Claro. Eso no tiene lugar. Vemos muchos niños que utilizan el dedo para leer y eso es porque no son capaces de hacer la sacada oportuna. Ujú, ujú. Claro, yo te iba a preguntar, pero creo que ahora ya no tiene mucho sentido, es que ¿cuál de todos los efectos es el peor? De todos, o sea, si tuvieras que elegir uno, ¿cuál es el peor efecto que tiene la no movilidad? Porque ya no estamos hablando solo de la adicción a las pantallas, ¿no? O sea, el estar quieto y estar, digamos, parado, totalmente. Al final, que no te vas a poder desarrollar como una persona, como tal. Si para aprender a hacer, no sé, te quieres dedicar a la pintura Ujú, y no eres capaz de aprender a hacer un tracto fino porque tu ojo humano no funciona bien, vas a estar con una frustración gigante pensando que es algo que se te da mal, cuando en realidad lo que te pasa es que no puedes aprender. Y no importa lo bueno que seas en algo, si no tienes reflejos primitivos bien integrados, podría ser mejor. ujú. ¿Y me puedes dar algunos ejemplos de esos reflejos primitivos que tenemos que integrar? Digamos así Pues, como por ejemplo, el que hemos hablado antes, básicos. el reflejo tónico asimétrico, que cuando lo que hemos hablado antes, cuando se gira la cabeza, se Se estira estira la los mano. brazos y Entonces, como no podemos preguntarle a un bebé para qué sirve, creemos que cada vez que tú giras la cabeza y estiras la mano, lo que haces es encontrarte la mano. Tú cuando naces vienes de un mundo oscuro ujú, donde no has visto nada, estás en la barriga de tu madre y estás en un mundo sin gravedad y a oscuras. Tú sales y ni siquiera sabes ver. Tú empiezas y ves cosas, los niños ven, los bebés ven borroso, no son capaces de tener nitidez hasta que el foco que tienen los estos, los aparatos, nosotros tenemos correa, ¿no? uno, Vendría a ser. como el zoom o como el, para ver que se ve algo más nítido. Sí, sí. Entonces, hasta que se va aprendiendo cómo tengo que manejarlo y van ajustando, yo no sé que tengo una mano, pero si cada vez que giro la cabeza me la encuentro,
acabo dándome cuenta que es mía. Y, pero si esto lo manejo yo. Y como ese hay un montón que hacen que todo sea más sencillo. ¿Y algún otro así, aparte del de la mano y la cabeza? Pues tenemos, pues que hay muchísimos. Tenemos el reflejo para mamar, Ah, tenemos un reflejo que es el tónico. Bueno, este también, seguro que muchos lo vais a ver en casa, la típica pelea de, es que se come el papel, está encima del papel. Es que tenemos otro reflejo que es el reflejo tónico simétrico, que cuando flexiona la cabeza se flexionan los codos. Y cuando extiendo la cabeza se estiran los codos. Entonces, si yo tengo que escribir y tengo que mirar abajo, se flexionan mis codos y estoy encima del papel. Y eso es una conducta que no puede controlar, solo puede rectificar, pero en el momento que pierde la ujú, conciencia se vuelve a comer papel. Y eso suele ser un reflejo que no está activo. Que todos tienen su porqué. Tú no estás pensando ahora cómo estás colocada. no. Tú tienes un tono muscular, tienes una información que entra de no solo de donde miras, sino de lo que hay alrededor, de tal forma que si vises por ahí una silueta caminando, te llamaría la atención. Sí. Entonces, esta información es captada y es mejor utilizada cuando tenemos todos los reflejos primitivos integrados. Vale, vale. Bueno, está también comprobado científicamente que la postura te puede evocar a un tipo de emoción u otra, ¿no? Es decir, tú cuando ves a un niño que está triste, ¿en qué postura está normalmente? En la que mira un móvil. Mm. S- O sea, que mira el móvil. Y esto es bidireccional. O sea, el tiempo que llevas, ¿no? Mirando el móvil te puede evocar qué emoción. La de tristeza y negatividad y infelicidad, ¿no? Y además, si esto le añades o lo enlazas con lo que hemos hablado antes del recambio celular, si yo estoy todo el día así, vamos a ver, no todo el día. Si yo me paso más de 3 minutos en esta posición, mis células ya cambian. Entonces, si yo me tiro así mucho rato, después toda esta zona anterior, como está encogida, se va a querer hacer rígida y la de atrás flexible y me va a costar después deshacer ese movimiento una locura. Ujú. Y un trabajo muy perseverante, cosa que los teléfonos tampoco nos enseñan que todo es aquí y ahora. Ujú. Eso sí, también quiero hablar yo de este tema, claro. Pero bueno, con lo de la postura, yo creo que es una cosa muy importante, porque no solo se trata de si tiene buena postura o no, o si le vas a llevar a lesionar la espalda o no, es que ya afecta a las emociones, o sea, afecta ya a tu estado anímico, a cuánto feliz eres en tu día a día, ¿no? Claro, no sabemos, es difícil establecer si una persona con cifosis, es decir, una persona que está muy echada hacia adelante, si se vuelve tímido o el tímido hace una cifosis. Mm, No está muy clara la cosa. ya, ya, no se sabe si primero el huevo o la gallina. Ya, pues eso a mí me parece muy importante, a destacar. Es decir, ¿qué quieres? Un niño que se vaya desarrollando con esa postura, ¿no? De tristeza o de negatividad, o un niño pues que sea un líder en su vida, que sea motivante, el mismo que tenga autogestión de las emociones, que se quiera comer la vida, ¿no? Que se quiera comer el mundo. ¿Cuál de los dos queremos? O sea, el niño sano es el niño que nada más que entra en la sala, lo ves y dices, qué valía. Porque se planta con los dos pies separados, así sacando pecho, mirando para todos los lados, Tal, observándolo todo. tal. Eso Eso es me sano, eso es encanta. sano. Me encanta. Sí, además es que es curioso porque es que estamos normalizando, yo he empezado diciendo algo así, ¿no? De estamos normalizando algo como que es algo normal ver un niño en una pantalla, pero no solo eso, que es normal también ver a un niño triste o un niño serio. Ya no te digo ni triste, te digo serio. Y eso ya parece normal. Para Claro. un niño de naturaleza, ¿cómo es? Felicidad pura y dura. Y energía por todos lados. Pero es que si nosotros no aprendemos a lidiar con nuestras emociones, no aprendemos a desarrollarnos. Y somos todo instinto. Ujú. ¿El instinto qué hace? No saber esperar, eso todo es educación que vamos adquiriendo, educación o aprender a un poquito a entender a los demás, a analizar qué es lo que nos pasa y todo eso, el proceso de aprendizaje depende de los mismos sitios. Ah, del cuerpo calloso.
El cuerpo calloso, claro, porque el Mm, mirador derecho del cuerpo tiene que estar en coordinado con el izquierdo y tiene que haber una conexión entre ellos y para que todo fluya necesitamos cerebros, mm, no te voy a decir óptimos, pero desarrollados de forma que mínimo que normal. Y no confundamos normal con frecuente. Empieza a ser frecuente que veamos a niños de 1 año con la tablet puesta en el cochecito y demás. Pero hombre, es triste que sea lo normal, algo tan frecuente. exacto, exacto. A mí eso es lo que me impacta más. Que yo no digo que sea, o sea, que debe ser una manera u otra, pero No, que yo no juzgo. Lo que pasa es exacto, que a mí me fastidia luego que, pues, te encuentras a padres que dicen: "Oh, es que hoy qué suerte tiene tu hijo que te obedece, que saca buenas notas, que pues, suerte". Que a lo mejor también tiene que ver lo que vea en casa. No es lo mismo llegar a casa, dejar el teléfono en la cesta y no hacerle ni caso al teléfono y ponerte a jugar con tu hijo, que llegar a casa y que el niño vea que hay algo que tiene más atención que él. mm. ¿Tú crees que los padres están sustituyendo a la niñera normal por una niñera digital? Buena pregunta. Yo creo que nos hemos encontrado un momento en el que trabajando, los dos, llegas a casa muy cansado y lo que menos necesitas, lo que menos quieres es encima que te saturen más. Y hemos encontrado una forma fácil para apaciguar de forma momentánea todo eso que va a traer consecuencias muy grandes. O sea, yo estoy absolutamente convencido de que habrá gente más joven viendo el programa, espero que estén pensando ser padres, que no se acuerden cuando se podía fumar en los sitios. Y yo me acuerdo que cuando se surgió decías: "Buah, esto va a durar 2 días, esto no puede ser", y ahora cuando te dicen que se podía fumar en el hospital lo ves como una locura. Yo he vivido incluso el volar en un avión en donde hay asientos donde se podía fumar y otros no. O sea, asientos que se podían fumar y yo siempre pensaba, no lo entiendo. Si Yo el humo llega a los asientos que no se puede fumar, es que yo no entendía yo eso. me acuerdo en la universidad que además, si a alguien de las personas que fue conmigo a clase, que me vendisteis como un perro, llegar a clase con un profesor y preguntar si le dejábamos fumar en clase. Y el único que levantó la mano para decir que no fui yo. Me dejaron todos tirado y su respuesta fue: "Bueno, pues como puedes comprobar, uno nunca puede a la mayoría, Guau. así que voy a fumar". Y yo he visto cómo fumaban en clase. No, pero es verdad que cómo cambian las cosas. Entonces, mi pregunta es un poco, em, ¿estamos robando la infancia a los niños, permitiéndoles, el uso de la pantalla? Sí, 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 totalmente. Más que robándola, secuestrándola y condicionándola, Mm, porque no es lo mismo estar jugando en el parque, estar subiendo un columpio, estar jugando al escondite, estar interactuando con personas, que estar aquí, ujú, aquí. ujú. No es lo mismo estar en un entorno donde no lo controlas todo, donde si te pillan te la quedas, donde es que este se me ha atravesado, no tengo que rectificar, uy, que me vienen, que me pillan, a estar aquí donde yo toco las cosas y hacen siempre lo que yo quiero. Ujú. Claro, ahí está como creando, bueno, varias cosas. Por un lado, supongo que el tipo de mentalidad, ¿no? O sea, ¿qué Claro. mentalidad se está desarrollando con estos aparatos? Se podría definir en cortoplacismo extremo. Total. Entre entre Amazon, que ya cuando compras algo y te tarda 3 días te parece que tarda mucho, pero encima no te estás moviendo del sofá y te parece que tarda mucho, porque tarda 3 días. Entre que ves la película que quieres o ves la serie que te guste, te la zampas de un tirón, Mm. o que si te apetece comer algo, pides no me acuerdo cómo se llama, El Uber Eats o sí, una cosa de estas, el Globo. el Globo, y te la traen a casa, es que ya no queremos hacer nada. O sea, Mm, todo es 2 horas, madre mía, 2 horas. Es una cosa, y además tú vas por la calle o vas en un transporte público, ves grupos de personas que van juntas y están interactuando así. sí, 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 O sí. sea, tío, dile algo, coño. Mm. No le digas las cosas por aquí, díselo a la cara que está cerca. Yo creo que llegará un momento en el que la gente tendrá miedo hasta de hablar por teléfono, porque claro, digo directamente en llamada, porque lo cómodo es WhatsApp, ahí te escondes un poco, dices esto, lo otro, o lo hagas ahí ya. No sé si te has fijado, y si a alguien le pasará, que últimamente,
Cuando alguien te escribe y tardas en contestar o tienes una llamada perdida, te excusas. Perdona, es que no pude. O sea, pero ¿desde cuándo hay que pedir perdón por no coger un teléfono? Antes, si llamabas a casa y no estabas, no pasaba nada. O si timbrabas al timbre, pues he salido, pues te buscabas la vida. Es Mm, que ahora es una cosa, perdona, que es que no te he podido contestar antes, pero ¿cómo que perdona? Es que tengo vida. claro, claro. Sí, sí, Ya sí, no está. pasa nada. O sea, eso es el tema de saber gestionar luego estas cosas, esos conflictos o cosas que pueden salir de una relación entre 2 personas, es decir, de colegas, de compañeros de Claro. trabajo, de parejas, familia. Y los adultos podemos aprender a hacer un uso razonable del teléfono, incluso un uso recomendable de una tablet, pero no se puede criar una persona haciendo un uso responsable. Es absolutamente imposible. Ujú. Es imposible. Imposible, o sea, imposible. No des vueltas. No, o sea, si nos cuesta a los adultos, que nos hemos criado sin ellos y caemos en las trampas, porque los que crean todo eso son mucho más listos que nosotros. Y hacen las cosas, si tiene un botón color rojo es por algo. Está todo pensado, todo medido, todo estudiado, Ujú. para que necesites seguir mirando o seguir enganchado a lo que sea. Entonces, creo que ¿qué mentalidad crees que ya con 2 años, qué comportamiento ves que ya están aprendiendo los niños a raíz del uso de las pantallas? Eh, Todo cortoplacista. No puedo esperar a nada. em, ¿Cómo te diría yo? Si encima el contenido que ves está tan medido como pueden ser algunos dibujos animados, donde lo que han hecho ha sido ver con 2 pantallas, una cuando se estaban desarrollando los dibujos y otra con imágenes de la vida normal, lo que hacían con los bebés era ver cada cuánto cambia de mirar los dibujos a mirar la pantalla de la vida real. Cada 4 segundos. Pues cada 3 segundos le damos un estímulo a los dibujos. Mm, Entonces, es un hackeo constante, 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 que encima lo que hace es, premiar la recompensa rápida, mm. con lo cual empezamos consumiéndolo porque nos gusta y acabamos consumiéndolo para no sufrir. Ah, para no sufrir cuando no lo estás usando. Claro, claro. Vale. Es decir, si tú antes veías una película, hace años, cuando la echaban en la tele, y aparte que te la tenías que comer entera, sabías si te iba a gustar o no te iba a gustar en 20 minutos. Mm, 15, 20 minutos lo que dabas de margen para decidir si cambiabas de canal. Es que ahora empiezas a ver una película y es que a los 2 minutos ya decides si la ves o no. ujú, Y eso como adultos, que no nos hemos criado así. Si tú te crías así, o sea, no es muy difícil tolerar que algo no te salga como quieres. ujú. Ya, ya. Esto a largo plazo, ¿qué tipo de persona crees que estamos, digamos, creando? Pues una persona encerrada en sí mismo, donde lo que le pase a los demás me va a importar poco, porque no sé cómo afecta. Si yo no estoy entrenado, no he aprendido a identificar una sonrisa de la tristeza, la preocupación del llanto, etcétera, me va a acabar importando bien poquito lo que le pase al vecino. O sea, nos vamos a convertir en psicópatas, ¿no? No sé psicópatas, pero desde luego, Para nada. personas poco empáticas, desde luego, porque no, Frías y... claro. Y nos vamos a convertir, porque nosotros nacemos siendo proclives a lo contrario. Y esto está hackeando el sistema. Y los niños son todos buenísimos. Sí. Si tú ves a 4 niños interactuando y se ayudan, de todo. Mm, Pero cuando hay un teléfono, mm. prueba, Sí, se ponen, mete esa ecuación, sí, sí, se ponen agresivos claro. y no hay amigos ahí Y si se lo tampoco. quitas, y ojo, Mm, sale, pues, un patrón que es necesario, que es innato, como es la agresividad. mm. Sí, sí, la agresividad. Como aquel que no le das, ¿no? De comer o aquel que no le das la droga que necesita. Claro, lo que Claro, pasa es que esto va más rápido que todo eso. sí, sí. Tú piensa, eh, si no me gusta el vídeo, lo paso. Ujú, Si tengo hambre, seguramente tendré que esperar, por lo menos me tendré que desplazar hasta la cocina para coger lo que quiero comer. Aquí mm. no, aquí es que es todo ya. Ya, ya. Estamos entrenando y aprendiendo ese ya. Mm. Y esto me hace pensar, ¿no? Que al final la mentalidad de aquella persona que es más líder en su vida, en su empresa o que quiere crear la vida que quiere o que desea, eso es perjudicial, porque claro, estamos como
creando una mentalidad más de victimismo, con una frustración enorme y todo siempre en la búsqueda del ya, ¿no? De la prontitud. Bueno, una frustración enorme, digamos una tolerancia a la frustración mínima. Ajá, Un problemilla será un problemón cuando no estoy acostumbrado a un problema de verdad. mm, Y si yo me frustro porque no soy capaz de montar una empresa, hombre, pues puede ser un problema. Pero si me frustro porque no soy capaz de subir a un árbol o a un columpio, poca cosa. Si me frustro porque me quitan un lapicero o porque no puedo salir a la calle y preparo la rabieta típica, ¿cómo voy a gestionar después o algo cómo voy a grande. saber de gestionar después el no montar una empresa Claro, claro. o que las cosas me salgan mal? Mm. Sí, eso me hace pensar en la frase de cómo hacen las pequeñas cosas, hacen las grandes, ¿no? Claro, Y nada más hay que ver a un niño cómo hace las pequeñas cosas, sabrás un poco cómo hará las grandes. Un niño o también un adulto, es decir, va para todo el mundo, pero como estamos hablando ahora de los niños, además ahora eh, está todo el mundo de la psiquiatría o la psicología están yendo por el tema de la infancia, porque parece que sí que realmente los traumas infantiles nos marcan, nos condicionan la vida de adulto, pues la infancia que estamos teniendo ahora o que están teniendo ahora es bastante delicada. no, y difícil va a ser difícil para ellos, no solo ya por problemas de convivencia con los padres, ya difícil para ellos. Yo no juzgo a los padres, hay que ponerse en los zapatos de cada uno, Mm, pero es que hay niños que no salen al parque porque hace frío, mm, por el amor de Dios. O sea, espérate, vete al parque y si el niño tiene frío, os vais para casa. ¿Frío un niño en el parque? Venga, si los niños en el parque son felices y están todo el rato corriendo, tendrás que tener cuidado con llegar luego pronto a casa porque el sudor que lleva encima, claro. pues se queda frío, pero que no, los niños necesitan aire libre, naturaleza y caerse y tropezarse y jugar. Y ensuciarse. Totalmente. Es más tragedia hoy en día que se rompa el pantalón a que no sea capaz de subir a un columpio. Cuando lo realmente trágico es que no sea capaz de subirse a un columpio. Mm, Un niño que debería poder, pero estamos cambiando toda la película. mm. ¿Tú crees que ahora los niños no saben jugar sin una pantalla? El que la ha probado sí le cuesta mucho más trabajo y se aburre mucho antes de las cosas, porque su cerebro está deseando recuperar esa droga. Exacto. Claro, ahí el tema del aburrimiento, es decir, un niño debe saber aburrirse o qué opinas tú de esto? Sí, sí, no, esto no es una opinión. Todo coincide, todos los realmente expertos te dicen y demuestran que el aburrimiento despierta la creatividad y cuando un niño se aburre es cuando hace otras cosas. Si no se aburre, no hace nada. Mm, No va a querer estar aburriéndose, no va a querer pensar cuando tiene algo que tiene todo lo que necesita para ser feliz en ese momento o estar a gusto en ese momento al alcance de la mano. mm. Sí, 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 sí. Bueno, el tema de la creatividad, ¿no? O sea, a nivel ya más espiritual, el hecho de estar siempre con una pantalla, digo espiritual porque abarca también la creatividad o cómo reconocer cada uno, ¿no? Como niño, reconocer lo de la intuición, qué es realmente lo que es su pasión en la vida, el, su esencia, ¿no? Cómo desarrollar sus talentos que vienen innatos ya porque vienen ya, de fábrica. ¿Cómo lo va a reconocer un niño que está delante de una pantalla? Pues seguramente querrá hacer algo que vea en la pantalla. No se me ocurre otra cosa, pero no sé, o sea, nosotros somos animales que crecemos en tribus siempre, que necesitamos entornos estables y que necesitamos aire libre. Y que esto está en contra de todo eso. Mm, Te basta con estar tú solo, no tienes que estar al aire libre y el entorno te da igual. mm, totalmente. ¿Y cómo, qué importancia tiene el papel del padre con este asunto, Pues con el niño? los padres son esenciales y son los que tienen que coger el toro por los cuernos y sacrificar ellos.
parte de su comodidad. Ojo, como que nadie se me enfade con lo de comodidad. No digo que se deje una pantalla porque es cómodo, sino que tenemos que tener en cuenta que los niños requieren mucho esfuerzo y que requieren estar con ellos y que yo siempre le digo a la gente, ¿tú quieres saber si estás en forma? No, no hagas un triatlón. Que tú puedes ser muy bueno en triatlón, pero haces un partido de baloncesto y acabas roto. ¿Tú quieres saber si estás en forma? Vete un día con un niño al parque. Total, Eso sí que te pone las pilas. esto de Entonces, probar. la única arma que tenemos nosotros es la atención. Por muy potente que, o sea, es lo único que tenemos bueno es que por muy potente que sea un dispositivo, la atención de los padres es más potente. Va a soltar lo que sea si tiene la atención de sus padres. Entonces toca bajarse al barro, tirarse al suelo, meterse en la piscina, tirarse al charco o, o estar ahí mirando nada más lo que hace, ir al parque, porque ellos van a estar todo el rato mirando a ver si le está viendo su padre. Sí, es verdad. Entonces, que O sea, sientan que más están ahí. que echarle la bronca o más que ponerle límites con la pantalla, tú lo que estás diciendo es que la recomendación aquí es, oye, ponte a jugar con él, estar con él. eh, Claro, lo que pasa es que cuando ya está en casa, el tema de la pantalla seguramente igual requiere ayuda de un profesional, que además están aumentando la demanda una barbaridad para quitarlo. Pero tú puedes crear un entorno con un bebé donde no haga falta la pantalla, donde si es que con que no te vea a ti es suficiente. el Lo que pasa es que es ejemplo, ¿no? duro. El ejemplo, Claro, claro. como siempre, ¿no? La pregunta que hacerse sería, vale, ¿qué recuerdo quiero que el niño tenga de mí como padre o como madre, ¿no? Por ejemplo. Claro, claro. ¿Me quiere recordar como una persona ausente, con el móvil en la mano todo el rato, y al final el niño, como recuerdo de la infancia, son videojuegos o dibujos? Sí, o iba al parque con mi padre y me tiraba por los aires o comía tierra. Boca de tierra es mucho más sano que un minuto de teléfono. Claro, sí, sí, sí. Además que de las risas que te puedes echar con tu padre, los recuerdos, los abrazos, pues Claro, no si es tiene que el vínculo que se crea cuando se pasa tiempo juntos es superior a todo esto. No existe un niño que prefiera estar con un teléfono a estar jugando con su padre o con su madre, ¿vale? Estar con ellos jugando a algo. Otra cosa es cuando ya entran en la adolescencia. Ahí hablamos de otro tema totalmente sí, sí, pero distinto. bueno, nos estamos centrando en Sí, sí, edades, más, tempraneras, que son también más delicados y es donde se forja todo el desarrollo, del aprendizaje y de todas las habilidades que van dentro de las habilidades del ser humano, ¿no? O sea, vale. No sé, qué ayuda tú le podrías, aparte de este gran consejo de pasar tiempo con el niño y tal, no sé, ¿hay algún tip o alguna herramienta que pudiéramos, dar a los padres? Para forjar ese nuevo hábito. pues primero analizar si nosotros somos presa del dispositivo Ujú, y ver si dejándolo 2 horas en casa sin prestarle atención, nos genera necesidad de mirarlo, tendré no sé qué, tendré no sé cuánto. Y si eso es así, asumir que ya nosotros somos víctimas de, bueno, víctima entre comillas, de que somos presa del teléfono. Entonces, tengo que salir yo para luego sacar a los demás. vale. Hay que asumirlo. Mm. Es como, yo solo conozco una droga entre comillas, más potente que esta, que es el azúcar. Uf, sí. Pues más o menos esto es lo mismo. Tú cuando te comes un dulce enseguida te apetece otro. Ujú, Pues esto es lo mismo, solo que ujú, funciona más rápido y no es tan visible hasta que muchas veces es tarde. ujú. Esto es bueno, al final es, siempre mirar de dar ejemplo y trabajarte tú antes que estar pidiéndole al niño que haga algo que tú no estás haciendo, ¿no? Sería la Claro, a ver, el tema no es fácil, no, no lo es. pero luego si hoy en día con toda la información que hay no queremos asumir ciertas cosas, después tendremos que asumir que hay ciertas conductas o ciertas consecuencias que vendrán derivadas de todo esto. Ujú. Que ya hemos mencionado Claro, por claro, encima un claro. poquito. Y ya por último, así como daño, repercusión que tenga la pantalla a nivel ya de memoria o de aprendizaje ya de escuela, em, Claro, pues volvemos otra vez. Aprender a aprender. ujú, Un niño que ha corrido, que se ha tirado por el tobogán, que se ha caído al charco, que no ha estado expuesto a las pantallas, va a aprender las matemáticas mejor que un niño que está con el teléfono. mm,
Y si el otro aprende más rápido las matemáticas, las hubiera aprendido mucho más rápido si hubiera estado haciendo todo esto. Ujú. Entonces, para leer, es que para leer necesitamos, por ejemplo, lo que hemos hablado antes, mirar la palabra, identificarla, saber lo que dice, pasar a la siguiente palabra y enlazar. Todo eso es mucho más fluido en un cerebro sano que tiene comunicación y que ha hecho, que ha gateado, que ha corrido, que ha mirado de cerca, que ha mirado de lejos. Eh, Es que no se puede distinguir. Hay países donde las clases más complicadas de la semana están colocadas estratégicamente después de las clases de educación física más intensas, Oh, porque después de una actividad vigorosa, el cerebro se activa mucho está ahí más. a tope. Entonces, yo creo que podemos copiar por lo menos lo bueno. Mm. Yo hace un tiempo hice un experimento con eran veintitantos los que se apuntaron, y sin coger un bolígrafo, con la mano mala, todos mejoraron su caligrafía con la mano mala a través de hacer ejercicios que estimulan la conexión entre los dos hemisferios cerebrales, a través de ejercicios vestibulares, a través de ejercicios oculares. Todos mejoraron la ¿Pero qué caligrafía. tipo de ejercicios? Es decir, Este- cogían el boli con el... No, 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 no se podía tocar un bolígrafo con la mano. Ah, no se podía tocar. No, Vale. el primer día ellos escribían una frase con la mano, si eres diestro con la izquierda y si eres zurdo con la derecha. Vale. Y el papel lo guardan. Ujú. Se sometieron durante un mes a unos ejercicios y repitieron la caligrafía. Ah, vale. Y ahí Y mejoró. una pasada. Haciendo otros ejercicios que parecía Ya, que no tenían nada que ver, como lo del... porque tu mano exámenes. izquierda Claro. no está entrenada, pero sabe cómo se escribe. Porque la mano derecha sabe, en mi caso, que soy diestro, mi mano derecha sabe escribir regular, mi caligrafía no es que sea muy buena, pero bueno, sabe cómo se trazan las letras. Entonces, como hay conexión, mi mano izquierda sabe cómo se hace. Otra cosa es que se haga igual de fluido, pero se puede mejorar, pues mejorando la capacidad del cerebro. Mm. Claro, al final también es como crear nuevas autopistas, ¿no? Nuevas Claro, relaciones neuronales, conexiones y claro. todo. Ahora todo el mundo aconseja cada semana intentar aprender alguna cosa nueva. Sí, o cada día si se pudiera también. Incluso también te hace mejor problem solver, ¿no? Aquel que resuelve problemas, que al final la vida está lleno de estos pequeños problemas, que pueden ser pequeños o grandes. Las Pero empresas controlan matemáticos para puestos de trabajo donde no tiene nada que ver la matemática, así, porque son capaces de resolver problemas. No entiendas resolver un problema como algo solo que tiene que ver con números, claro, sino claro. cómo lo enfocas, por dónde tiras, cómo conectas, cómo buscas soluciones. Pues los matemáticos es que les sobra el trabajo. Claro que de una situación no mirarlo solo de un lado, sino de 200 posibles lados. Esto lo Efectivamente. hace mucho, claro, lo hacen muy bien los matemáticos, ¿no? Están acostumbrados A lidiar con a problemas. gestionar esto, claro, problemas. Pues me parece súper interesante, me encanta. Todo este tema me flipa. Vale, ¿hay alguna otra tip o algo que podamos dar a los padres o crees que ya con esto? Hombre, a ver, llevan bastante, pero una cosita, por ejemplo, que también les viene muy bien a los niños es que les dejemos descalzos, que no le Uy, tapemos los pies, esto, siempre y cuando no sea para estar sentado mirando el teléfono, ¿vale? Descalzo, que los pies son suyos y los pies informan tanto como las manos, se los tienen que meter en la boca, tienen que asentar los pies en el suelo para levantarse. No supongamos que tienen frío y le calcemos los patucos o los calcetines con no sé qué zapatilla. Dejarlos, que se ensucien, que no pasa nada, que es mucho más sano eso que ponerle una zapatilla que le comprime el pie, y no estoy hablando de bebés, estoy hablando de niños de 4 o 5 años. O o sea, sea, ya estás diciendo que los descalzo niños de sí, 4 sí, cuanto más tiempo descalzo, mejor. y eso también incluso los humanos, o sea, los mayores. Sí, claro. Claro, los mayores también, yo estoy cogiendo más práctica en eso, ¿no? Yo necesito también en mis momentos de descansar y estar en contacto con la naturaleza. Claro, claro, pero bueno, no, o no entres en la naturaleza, ¿vale? Mm, Yo te digo que el simple hecho de estar descalzo ujú, hace que la información en el cuerpo, de hecho, uno de los factores que intervienen en la postura es la información que entra a través de la planta del pie, vale. la información sensitiva. Ujú, Si tu información sensitiva siempre es una zapatilla que encima es blandita, que hace que no sientas, pues tendrás que corregir tu postura tirando de otros elementos. ujú. Entonces, pues bueno, eso es un consejo que es muy fácil de llevar a cabo, dejarles descalzo, cuanto más tiempo mejor. Pues me gusta, y es sencillo, fácil. Sencillo, fácil y súper efectivo.
Muy efectivo. O sea, ¿tú ves que se ven resultados o se ven un cambio en cuánto tiempo? Pues mira, vamos a hacer una cosa y vamos a proponerle a las personas que están viendo esto Un que hagan ejercicio. sí, un ejercicio, que lo van a hacer ellos y lo van a hacer sus hijos, sobre todo si ya están en edad de leer. A partir de los 6 años Así. se puede experimentar para ver realmente lo que pasa. Vale. Vamos a sentar al niño o a poner unas zapatillas, o tú te pones las zapatillas y te vas a poner un libro y vas a leer. Vas a estar leyendo durante 3 minutos y después vas a contar las palabras que has leído. Si no quieres hacerlo todo seguido, cuentas las palabras que hay en el renglón, los renglones y multiplicas, más o menos, ¿vale? Después, con el mismo libro, para que sea de la misma dificultad, vas a ponerte de pies con los pies en el suelo desnudos y vas Ujú. a volver a leer. Y vas a contarnos qué es lo que ha pasado. ¿Y qué debería pasar? El sistema postural es un sistema caótico no lineal. No se puede predecir lo que va a pasar, pero se puede predecir que algo va a pasar. Porque aquella persona que tenga los pies fastidiados, con una mala información, leerá más despacio. Y aquel que tenga los pies bien, leerá más deprisa. Estoy Mm. diciendo lo que va a pasar, pero seguro que van a pasar cosas. Vale, vale. Bueno, había que adelantar un poquito Sí, pero que posible. lo prueben con los críos, verán cómo Se nota. se van a sorprender. Porque los niños tienen, por norma general, una muy buena sensibilidad plantar. Entonces les va a ser mucho más fácil leer. Ujú. Qué interesante, qué guay. Así ahora ya podemos todos experimentar esto bueno, al final yo creo que mucha ciencia, mucha historia está bien, pero luego lo que cuenta es la práctica y lo que cuenta es que lo experimentes y que hagas esas pruebas, ¿no? Como por ejemplo el pasar más tiempo con tu hijo sin pantallas, tanto uno como el otro, es experimentarlo y ver cómo el niño se emociona de brillan los ojos, de estar con el papi, con la mamá y estar haciendo Y, cositas, súper bonito. y darle tiempo a esto. Esto no va a ocasionar ningún cambio en hacerlo hoy. Esto Mm. es como cuando hablas, le cuentas a la gente sobre lesiones y le dices, le explicas la diferencia entre una adaptación fisiológica y una respuesta fisiológica. La respuesta fisiológica muchas veces es contraria a la adaptación. Es decir, si ahora cuando acabemos aquí nos comemos un kilo de helado, vamos a estar más a gusto que en brazos. Felices, plenos, nos va a bajar la tensión arterial, nos va a bajar la frecuencia cardíaca, vamos a estar de lujo. Porque venimos programados para después de una ingesta de un azúcar o una grasa, eso pase. Pero si yo me como un kilo de helado durante 3 meses, mi frecuencia cardíaca no bajará, sube. Mi tensión arterial no baja, sube. Pues aquí pasa igual. La respuesta inmediata a dejar la pantalla va a ser la guerra total. Ujú. Pero la adaptación a dejar la pantalla cuando llevemos un tiempo va a ser una Maravilloso. convivencia totalmente distinta. Guau. Si no se intenta, no se sabe. Luego también está el tema de que a veces, ¿no? Un padre puede decir: "Mira, es que en los colegios ya se tienen que ocupar también de su educación". ¿Tú qué opinas sobre esto? El papel del rol de los colegios en respecto a la educación de los niños. Yo creo que a los profesores habría que devolverles la autoridad. Ujú. Y no se entienda esto con la autoridad esa súper de hace mucho tiempo, donde a los profesores pegaban a los alumnos y más. No, no. Simplemente saber que el profesor va a llevar razón. Ujú. Si cualquier niño entiende que el profesor va a llevar razón, va a ir todo mucho más fluido, va a ir mucho mejor en lo que llaman ahora fracaso escolar y va a ir todo mucho más rodado. Mm. Los padres son padres, no son amigos. Si tú eres padre y eres amigo de tu hijo, lo dejas huérfano. Ujú. Los padres tienen una responsabilidad y los profesores tienen otra. Pero la responsabilidad de los profesores se ejerce mucho mejor cuando tienen autoridad y cesiones por parte de los padres. Mm. Siempre hablamos de dentro de los parámetros Claro, de un buen profesor, normales, claro. normales. No hace falta irnos al caso, yo qué sé, que No, todos, sí, no, este año, que todos tenemos alguna cosa de esas. ya. No, lo que es un aula normal, con un profesor estándar normal, va a estar todo mucho mejor, mucho más en orden y mucho más controlado si el profesor tiene la autoridad de los padres, Y tiene respeto también de los el niños y todo. respaldo de los padres. Exacto. Bueno, también es verdad que, no sé qué opinas tú, ¿no? Que al final también, yo es la frase típica que se escucha de siempre: "La educación se trae de casa", ¿sabes? O sea, que
que al final el cole puede hacer todo lo que pueda o lo que no, porque al final no tienes control. Lo que quiero decir es que no tienes control sobre el cole, que sí que nos gustaría que los profesores tuvieran ya la autoridad, recuperaran esa autoridad y que los niños estuvieran más respetuosos y que representaran, ¿no?, los profesores a los padres, sí nos gustaría. Pero como no podemos tener control de eso, ¿qué opinas con la educación dentro de casa? ¿Es importante? ¿No es tan importante? No, a ver, es esencial, porque al final lo que te marca los valores es lo que ves en casa, porque al final es donde con quien más tiempo pasas. El profesor al final pasas 1 año, 2 años y cambias, los padres no. Entonces es muy importante que en casa se establezcan unas directrices que formen al futuro adulto. Y sí que no me quiero ir sin decir que ojalá algún día la asignatura más importante de nuestra vida tenga la importancia que realmente tiene, que es la educación física. Me da igual que se trate de María, es la asignatura más importante de nuestra vida, porque a través del movimiento es como somos capaces de aprender. Debería ser diaria, Mm, diaria la educación física. ya, Además, hoy en día ha mejorado los profesores, la calidad de las clases es descomunal y debería tener hueco para que todos los días hubiera una hora. Una hora. 1 hora mínimo. Claro, ojo, mm, es que Que no es encima, tanto 1 hora, de 24 horas que tiene el día. por Dios, si tenía que durar más tiempo, tenía que tener 3 Sí, sí. durante el día. Sí, sí, sí. Pero es que encima hay en algunos sitios 2 y de esas 2 horas se tienen que cambiar, se tienen que duchar, vamos, pero vamos a ver, y perdemos lo más esencial. Es lo mismo que si vamos a clase de matemáticas y los primeros 10 minutos los dedicamos a abrir el libro. Estás perdiendo lo que realmente buscas. No, la clase de educación física, o sea, la más numerosa de largo. Ujú. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo recuerdo, bueno, ahora ya me meto un poquito yo de mi vida personal, pero yo estuve estudiando, yo estudiaba en Estados Unidos, estuve en, digamos, los últimos 2 años de instituto antes de la universidad, y ellos también por norma lo que tenían es que la última hora de cada día era deportiva. De cada día. Tenían sus instalaciones, también, a nivel de la parte deportiva, los americanos le dan mucha importancia. Es decir, Es que cada pueblo, cada ciudad, cada barrio tenía su instalación deportiva gratuita, ¿no? Gratuita, con sus pistas de tenis, sus pistas de básquet, de fútbol y todo. Y luego, además, en el cole hacían justamente eso, la última hora era deportiva. Y luego, el que quería ya, digamos, darle más ganas al deporte, porque le gustaba X deporte, y quería ya participar de competición y todo, enganchaba esa última hora con 2 o 3 más del resto de la tarde, en donde ya profundizaba en el deporte. el movimiento, ni más ni menos, pero el de uno. Es Cuando ya cada vez que yo me muevo, aprendo. Exacto, qué bonito. Pues nada, ya vamos a ir acabando, Dani. A mí me gustaría, pues, le pido a todos los invitados que cierren la entrevista, pues, con un último mensaje, porque el último mensaje siempre es el que recuerdan realmente el que está escuchando la entrevista, ¿no? Es el más importante. Entonces, ¿qué mensaje es más importante quieres que se lleven todos los oyentes? Pues que si pretendemos darle aquello que no tuvimos nosotros a los niños, si queremos que sean felices, que recuerden todo esto, lo único que tenemos que darles es tiempo nuestro. Poco, mucho, el que tengamos, Mm. dárselo. Es lo que más va a enriquecer a los niños y lo que mejor les va a venir en un futuro. Y nada, chicos, vosotros, pues, que deciros que, bueno, si veis a alguien que está muy enganchado a la pantalla, algún padre que tiene algún niño que también está un poco perdido, mandarle esta entrevista, que se informen un poquito, tomen conciencia y así un poquito les ayudáis. Y sobre todo no olvidéis en darle a suscribirse al canal y no os perdáis más episodios como estos, ¿vale? Bueno, chicos, chao, muchas gracias, chao, chao. Adiós.